En este caso, la charla se denomina Itinerario de la hotelería de Mar del Plata, orígenes y desarrollo. Espero que disfruten mucho esta charla, como la vamos a disfrutar nosotros y la vamos a atesorar, porque estábamos contando a Elisa que también una de las tareas de la Asociación Hotelería y Gastronómica es la de tomar el registro filmado de lo que son las charlas, y eso es un archivo muy importante documental. Así que los dejo en compañía de nuestra disertante. Muchas gracias a la asociación y al archivo, a este archivo histórico, dado que yo soy historiadora, es decir, de la carrera de Historia de la Universidad de Mar del Plata. Mi formación es como historiadora, por lo tanto los archivos, y más en mi caso, que siempre me dediqué a estudiar la historia de la ciudad, es como casi la segunda casa. Es decir, gran parte de la investigación ha sido en este archivo, o sea que para mí cada vez que me convocan estoy. Y además la cátedra que estuve presidiendo, era la profesora titular de una materia introductoria de la carrera de Historia. Una parte de sus trabajos prácticos son acá en este archivo, o sea que para mí es doble el reconocimiento, ¿no? Es decir, como profesora, como docente, los alumnos conocen qué es un documento, que para los historiadores es fundamental, porque sin la fuente no se puede hacer historia, no se puede investigar el pasado, y eso lo conocen acá, ¿no? En este lugar. Y además, bueno, todo lo demás en cuanto a la investigación histórica. Yo fundamentalmente he trabajado la cuestión de la historia de la ciudad. Me he especializado en la historia de la ciudad turística de Mar del Plata, algunas cuestiones de la historia local entrelazadas en general con el desarrollo turístico. Y el tema y la problemática de la hotelería para mí está totalmente asociada a el desarrollo y el itinerario de la ciudad turística, fundamentalmente. Y ese desarrollo de la ciudad turística que comienza, las fechas siempre en historia son relativas, pero son necesarias para organizar justamente ese pasado, ¿no? Y el estudio de ese pasado y la explicación de ese pasado. Que se inicia con la llegada del ferrocarril, cuando se inaugura la estación Mar del Plata en 1886, y va a dar comienzo a lo que hemos llamado, yo digamos he tomado eso de otros historiadores y de otros estudiosos de Mar del Plata, como el arquitecto Roberto Cova, la denominación de la villa balnearia, ¿no? Ese primer periodo que va a ser un balneario creado por las clases altas, fundamentalmente porteñas, que van a formar un balneario a imagen y semejanza de los balnearios europeos, que eran los que ellos, fundamentalmente los balnearios europeos que ellos conocían y que frecuentaban, y esa Argentina que ellos lideraban en ese momento no podían no tener un balneario, ¿no? Es decir, el balneario es como, la creación de un balneario es como que formaba parte de esa Argentina moderna que podemos decir
en grandes líneas como el proyecto de la generación del 80. Y es así como fundamentalmente los hijos de los dos fundadores, o los considerados los dos fundadores, Peralta Ramos y Pedro Luro, van a encarar esta tarea de armar y crear una ciudad balnearia o un balneario en ese momento de élite, cerrado a unos pocos, y a los 2 años de la llegada del ferrocarril se va a inaugurar el que va a ser considerado el hotel paradigmático de ese primer momento, que es el Hotel Bristol, que se va a inaugurar en 1888, en enero de 1888, es decir, un momento, digamos, o una experiencia muy acelerada, porque rápidamente organizan un hotel que es un hotel que va a estar o va a ser semejante a los hoteles o a los resorts europeos, que además de todas los ambientes y las características de ese tipo de hoteles, tiene que tener un casino. Es decir, es un hotel donde también va a estar el juego. Es así como en este primer momento, que es un momento de grandes construcciones en el balneario, donde se va a no solamente edificar hoteles, sino ramblas. En la primera etapa van a ser 3 ramblas de madera, y en 1913 se va a inaugurar la Rambla Bristol, la rambla llamada en ese momento de material, afrancesada, que solamente una construcción impresionante. Supongo que acá hay muchas imágenes y conocen la Rambla Bristol, y que duró nada más que 27 años, algo que nos tiene que hacer pensar de el crecimiento acelerado y denso de esta historia de una ciudad que es muy nueva, muy reciente. Pensemos que Mar del Plata se funda en 1874, que muchos colegios en Buenos Aires, por ejemplo el Mariano Acosta, surge en 1874, es decir, es una ciudad muy nueva, pero de un crecimiento tremendamente acelerado. Y este crecimiento va a estar relacionado con este desarrollo del turismo y de la ciudad turística. Muy rápidamente ese lugar cerrado, ese lugar exclusivo que el Bristol va a tener su mayor centralidad, ese Hotel Bristol que va a estar rodeado por, o esa villa balnearia que va a estar armada por el Hotel Bristol, por el Club Mar del Plata, por la Rambla Bristol, rodeados por el Paseo General Paz, que es un paseo diseñado por uno de los paisajistas más reconocidos de ese momento, que es Taís, que había sido contratado por Pellegrini para armar el zoológico y el botánico en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y va a ser contratado acá por una de las asociaciones de veraneantes que rápidamente se conforman. Esa villa balnearia, esa villa aristocrática,
esa ciudad turística aristocrática, como se la ha denominado, muy rápidamente comenzó a abrirse a nuevos sectores sociales. Y cuando digo muy rápidamente, digo mediados de la década del 10, aunque no se crea, ¿no? Es decir, ¿y qué significa esto? Que rápidamente comienza a abrirse a nuevos sectores sociales, que nuevos grupos sociales empiezan a participar en la vida del balneario, y que todas las formas y las modalidades que se dan para acercarlo fracasan. Y este proceso que yo he llamado de democratización social se va a ver facilitado por el acceso a la intendencia de los socialistas en 1920, cuando acceda, liderados por Bronzini, por Teodoro Bronzini, durante esta década, 3 intendentes fundamentalmente, que van a ser los líderes en ese momento del socialismo, y el socialismo va a ser que causó estupor en esta élite veraneante el hecho de que hayan accedido los socialistas a la comuna de Mar del Plata. Incluso decían, ¿cómo puede ser que nuestro balneario, nuestra creación, esté liderado por un hijo de Marx? Y se la llamaba la Comuna Roja, e incluso surgió una asociación contraria a esta intendencia, que se llamaba la Comisión Pro Mar del Plata, y contrariamente a lo que se esperaba o los que este sector de veraneantes esperaban del socialismo, que era que iba a abolir el balneario, dado que este balneario aristocrático no podía ser, según lo que se esperaba de ellos, el socialismo no va a plantear la anulación del balneario, sino que justamente el balneario debía abrirse a nuevos sectores sociales. Y esto que se venía dando... Ahí está, perdón, ya tenés tu PowerPoint. Bueno, esto... Con esta, ¿no? Con las flechas, esto que se venía dando como un proceso de molecular, de iniciativas individuales, hay un cambio con el socialismo. ¿Cuál es ese cambio? Que a ese proceso de iniciativas, podríamos decir, de la sociedad civil, que por supuesto que son sectores altos los que están viniendo desde la década del 10, pero que siguen a los más encumbrados, ¿no? Es decir, comienza ese proceso que para nosotros es tan natural, que toda la sociedad argentina haya querido conocer Mar del Plata, pero que no existe en los otros balnearios del mundo. Es decir, lo que para nosotros es muy natural es casi único. Es decir, uno se va a Biarritz o se va a Deauville, son balnearios que por supuesto no son lo mismo de 1880, pero la arquitectura se ha mantenido, pero además de eso siguen siendo balnearios de élite. Es decir, como que en otros lugares se crearon otros balnearios. El caso típico es Inglaterra. Blackpool es un balneario de la clase obrera. En la Argentina se concentra todo en Mar del Plata, por lo menos en un periodo de años muy extenso, ¿no? Más o menos hasta fines de la década del 60 podemos decir que Mar del Plata es como la atracción que se fueron sumando, ¿no? Las sucesivas capas hasta
las clases medias altas, las clases medias, hasta llegar a los trabajadores. Y en este proceso tenemos la periodización que nosotros proponemos, es la villa balnearia, la ciudad turística, que sería la ciudad que emerge con estas políticas de la década del 20 y los 30, y luego lo que sería la Mar del Plata de masas. El socialismo lo que hace a estas iniciativas de la sociedad civil, lo que va a agregar, lo que va a incorporar son la generación de políticas públicas. Por primera vez, políticas públicas que plantean esto que nuevos sectores sociales puedan conocer y gozar del balneario. ¿Y cuáles van a ser estas políticas públicas? Proyectos de rebaja de facilitar el viaje, es decir, rebaja de transportes, acuerdos con hoteles para que los hoteles también puedan generar tarifas más bajas, generación y proyectos que en muchos casos no se pudieron llevar a cabo porque la comuna va a ser intervenida en 1929 y el socialismo estaba como solo porque la provincia estaba gobernada por el radicalismo y tenían sus problemas, pero lo importante es que se generan toda una serie de proyectos que paradójicamente muchos de ellos van a ser tomados por los conservadores en la década del 30. Ustedes saben que los conservadores simbólicamente los conocemos por el fraude, por la restricción política, por el autoritarismo, pero esta tendencia hacia la democratización no la pueden frenar. Y durante la década del 30 se va a dar un proceso muy fecundo entre iniciativas por parte de la sociedad civil que estaban lideradas por una asociación que se llamaba la Asociación de Propaganda y Fomento, que había sido creada en 1928 y que recorrió toda la década del 30 con muchísimas iniciativas, muchísimas. Habría que hacer una charla nada más que no una charla, un libro sobre la Asociación de Propaganda y Fomento, porque desde todas las negociaciones para la ruta, acuerdos con hotelería, la salida del programa de boletos combinados, que era el acuerdo entre los hoteles y el ferrocarril para abaratar los costos, impulso a una hotelería más modesta, es decir, estampillas, programas de radio, películas. Es impresionante la acción de esta asociación, cuyo lema era por la democratización del balneario. Ese era el lema de la asociación. Para quien le interese, acá en este archivo están las memorias de esa asociación, las fotografías, los afiches, sacaban una revista, era impresionante la actividad que tenían. ¿Qué hace el gobierno conservador frente a esto? Los comienza a convocar, porque además esta asociación resumía la actividad de otras asociaciones que había en la ciudad, que había una cadena de asociaciones, y esto, digamos, fue el problema que se les presenta a los conservadores, que tienen que, por un lado, impulsar la cuestión del turismo, porque de esa manera
se fomentaba el engrandecimiento de la ciudad y con una sociedad civil muy movilizada. Entonces, en ese momento se va a dar la confluencia de los dos impulsos, el público y podríamos decir, el privado, ¿no? Y bueno, va a ser el momento de el cambio urbano, el cambio de la fotografía del Mar del Plata, los años 30. Es decir, esa Mar del Plata aristocrática, los conservadores la van a demoler, van a tener esa osadía de hacer. Y en el lugar de la Rambla Bristol, en el año 38, se comienza a edificar el proyecto de Bustillo del casino y el Hotel Provincial, que el casino va a ser lo primero que van a inaugurar. El Provincial se va a terminar en los años 50, ya con el peronismo. Y por otro lado van a darles un lugar a todos esos veraneantes que estaban en la Rambla, en la playa Bristol, y que tienen que alojar y que además van a consolidar una mudanza hacia el sur que ya se venía dando desde la década del 20. Y entonces se construye el complejo de Playa Grande. Para matizar que borraban del mapa el hermosísimo Paseo General Paz, van a hacer el Parque San Martín, algo mucho más pequeño, pero es el frente urbano que todavía tenemos. Eso se produce en los años 30 y se cambia, se modifica ese mapa de la villa balnearia. Es interesante ver todas las fotografías y las revistas de ese periodo, donde ya no aparece para nada el periodo anterior. Es decir, es como que Mar del Plata, la foto de Mar del Plata es la Rambla Bustillo. Lo anterior no existe, en las publicaciones no existen más. Es decir, es una cosa impresionante, porque uno puede decir que las publicaciones hicieran una referencia a esa primera época. No, es como que esa primera época queda en el pasado. Y estamos hablando de... imagínense, para la historia europea esto no es nada, es decir, la cuestión temporal nuestra es absolutamente diferente a la cuestión temporal de la historia de los balnearios europeos. Ellos se comenzaron a democratizar con el ferrocarril. El ferrocarril fue el vehículo de la democratización, la herramienta de la democratización. Nosotros empezamos con el ferrocarril, es decir, todos los tiempos nuestros son diferentes. Es decir, como historiadora, para estudiar Mar del Plata he comparado con otros balnearios, porque en la comparación uno puede ver cuáles serían más los problemas que nosotros tenemos, ¿no? Y nuestras singularidades y peculiaridades. Bueno, esta introducción nos lleva a la cuestión de la hotelería, que para mí está tremendamente asociada a el proceso histórico de la ciudad. Entonces nosotros tenemos en el momento de la villa balnearia la aparición de una hotelería, fundamentalmente una hotelería de lujo. En el momento de la ciudad turística aparece una hotelería más familiar, de algunos, un empresariado local, una hotelería más modesta. Luego tenemos la hotelería estatal, que también surge en los 30, y el caso paradigmático es el Hotel Provincial. Y luego en la Mar del Plata de Mazas
la hotelería que va a surgir o que va a acompañar el proceso de turismo social, del proyecto de turismo social del peronismo, y se va a iniciar la hotelería sindical, ¿no?, durante el primer peronismo. ¿Cuáles serían los grandes rasgos, la característica, digamos, central de la primera época? Una hotelería que estaba centrada en objetos de gran calidad, de lujo, en general centrada en familias que querían veranear el Mar del Plata, que tenían un alto nivel, y por lo tanto el hospedaje que se les ofrecía era un hospedaje que estaba asociado a este nivel, y que lo más alto a lo que se llegó fue el Bristol Hotel, que, como les decía, se funda en 1888, y su última cena premonitoriamente va a ser en 1944, ¿no? Esa va a ser la última cena del Bristol. Yo siempre he trabajado, además de la historia de la ciudad, las cuestiones que tienen que ver con la memoria. Y en ese sentido, siempre que en los trabajos que he hecho, en las investigaciones que he hecho sobre la hotelería, siempre me interesó qué memoria ha quedado de eso. Y traje algunas selecciones, ¿no?, de ese primer periodo, ¿no? El primer gran hotel, el primer hotel para los turistas fue el Gran Hotel, que es estas, no hay muchas fotografías de él, que tenía digamos, una arquitectura tipo cuartel, más o menos serían 600 habitaciones. Estas habitaciones, muchas de ellas daban a la calle, es decir, era una especie de casa chorizo, pero que también era de la familia Luro. Bueno, esta sería una imagen del Bristol, que el Bristol llegó a ocupar 3 manzanas. Esta es una de las... Esto es el famoso comedor del Bristol. Esta es la cocina del Bristol Hotel, famosa cocina, que tenía todas las características de la modernidad: hornos, lavavajillas, calientaplatos, todos los servicios que necesita una cocina la tenía. Y esto que les decía de la memoria, yo entrevisté a uno de los que organizó el remate del Bristol, cuando el Bristol se remató. Y él me contaba lo siguiente: se remataron todos los muebles del Bristol. Desde el 7 de marzo hasta el 12 de octubre duró el remate. Cuando el señor Espina abrió un restaurante, que fue uno de los primeros, en Juan B. Justo y La Costa, compró todas las mesas de roble para el restaurante y las sillas. Era tan inmenso el remate, tan grande, que se vendían los muebles para la habitación completa. Duró más de un mes, solamente vender la vajilla. La ropa blanca y la mantelería eran muy finas. La gente compraba al por mayor y tenían el sello del Bristol, porque el Bristol Hotel tenía cocina, lavadero, plomería, todo.
todo con personal especializado, que trabajaron años y años en el Bristol. Cuando se remató la cocina, había 6 cacerolas de níquel. Cuando salió en los diarios, el gobierno las hizo llevar para la Casa de la Moneda. La cocina era industrial y tenía como 10 hornallas, las bachas, los cubiertos, era todo de plata. Bueno, por supuesto que extraje una parte, ¿no? Pero es muy interesante el relato de alguien que lo conoció porque organizaba el remate, no porque había participado en del Bristol. Junto al Bristol, otro hotel emblemático es el Royal Hotel, que había sido inaugurado en 1907 por José de Rubertis, y bueno, fue también un hotel muy importante, muy lujoso en la época, y que va a ser luego muy conocido por haber sido, no el primero, pero un hotel sindical muy importante, adquirido por la UOM, ya en otra época. Y después esta fotografía, que en realidad es una tarjeta postal, que me pareció interesante traérselas. Esta es la Plaza San Martín, y de aquel lado está el Hotel de Family, donde ahora es el rectorado de la universidad, que era, como tantas cosas en Mar del Plata, un viejo hotel, y además en el centro está el colegio, ¿no? El colegio número 1. Bueno, durante las décadas del 30 y del 40, les decía que se va a ampliar la categoría, la hotelería, van a aparecer 6 categorías hoteleras en los años 30, aparecen las pensiones, lo que muestran ya otros visitantes, ¿no? Ustedes fíjense este folleto de la Asociación de Hoteles. Este folleto es 1935 y están muchos de los hoteles que luego nosotros conocimos, como el Savoy, el Hurlingham, están todos en ese folleto de propaganda de Mar del Plata, y algunos de estos folletos son los que les digo que están en el fondo, acá en el Museo Mitre de la Asociación de Propaganda y Fomento, porque la asociación trabajaba conjuntamente con la Asociación de Hoteleros y otras asociaciones de empresarios para la difusión del balneario. Y en este momento, con esta difusión de la hotelería, también comienza un proceso de hotelería estatal, es decir, en armonía con este desarrollo muy interesante de la hotelería, donde se van a incrementar la cantidad de hoteles, comienza a aparecer las ideas de una hotelería estatal. En esta hotelería que surge en los años 30, uno es el Hotel Tourbillon, también después un hotel sindical. Acá tienen alguna de las folleterías de la Asociación de Propaganda y Fomento. Fíjense
la gráfica que tienen, las imágenes. Este es otro hotel, el Urca. También luego va a ser Hotel Sindical. El Hotel Horizonte, que creo que va a ser comprado por el Esmata. El Hotel Hurlingham, que este es un hotel emblemático, que siempre estuve en contra de que lo demolieran, incluso he escrito varios artículos, porque bueno, primero que es un hotel arquitectónicamente muy moderno, tenía la forma de barco, en un lugar emblemático de la ciudad, y además está considerado el primer hotel sindical. No fue el primero fue el Riviera, pero el imaginario siempre ubicó al Hurlingham, ¿no? El de empleados de comercio. Es decir, no fue comprado por empleados de comercio. Su propietario, Durruti, es el que lo construyó en los años 30. Y bueno, la aparición de la hotelería estatal se va a dar justamente con los conservadores, que van a plantear en este proyecto, de un edificio para el casino, que también eso va a ser una novedad en los años 30, porque el casino o el juego durante toda la primera etapa se fue dando en círculos cerrados, que fueron el Bristol Hotel, el Club Mar del Plata y luego el Club Porredón. Esos fueron los tres lugares donde se dio que el juego es como una historia paralela, ¿no? Es para otra charla sobre cómo fue la cuestión del juego. En los años 30, una de las características del gobierno conservador va a ser el plantear el intervencionismo estatal. Entonces, tenían que intervenir en la cuestión del juego, no eran ya empresarios libres, aquellos banqueros, como se los llamaba en la época, sino el Estado tenía que tener su intervención, proceso que culmina con la estatización del peronismo, ¿no? Pero que empieza en los años 30. Y ahí se plantea esta idea de que el casino tiene que tener su edificio propio, su casa propia. Y hay varios proyectos para hacer el edificio del casino, que no eran demoler la Rambla Bristol, sino en otros lugares. Está eso estudiado, cuáles fueron esos proyectos y qué alternativas daban. Algunos dicen que es Bustillo, pero bueno, es Bustillo junto con su sociedad con el gobierno de Fresco, que debemos decir que Fresco, su ministro de Obras Públicas, era un hermano de Bustillo. El otro hermano, Ezequiel Bustillo, era el director de Parques Nacionales, o sea que era una familia que tenía sus redes. Eso no quita lo extraordinario de la calidad de Bustillo como arquitecto, pero la decisión es demoler ese centro y sustituirlo por este edificio, que está ideado como un edificio para el casino, para que sea casa del casino, y un hotel estatal, que es, surgieron otras ideas antes, quizás ustedes que saben más de hotelería que yo, tienen como algunos antecedentes previos, pero este es el que se consolida y el que prospera. ¿Es algo nuevo esto? ¿Es algo singular? Bueno, si lo comparamos con otros balnearios, no. Toda la hotelería primera de Uruguay es hotelería estatal, es hotelería que está iniciada por el Estado,
por el Estado vallista del gobierno de Valle, que consideraba a Uruguay como un país balneario, ¿no? Es decir, donde su economía debía estar basada en la agricultura, lo agropecuario y lo turístico. Y en lo turístico lo fundamental era el turista argentino, ¿no? Esa es y bueno, toda la iniciativa primera de hotelería en Uruguay, estoy hablando de la década del 10, es estatal. O sea que a la Argentina es como que llega más tardíamente esta cuestión. Y entonces se da la construcción y prospera esta idea de este hotel estatal. Pero antes de pasar al hotel provincial, la importancia del hotel provincial, quería leerles una entrevista que hice a Isi de Magnanelli. Magnanelli era una de las familias propietarias de varios hoteles. El más conocido fue el último, que es el Nuevo Ostende. Era una familia que eran inmigrantes italianos. La madre de Iside era también de una familia italiana y que venían de la zona de las Marcas. Y entonces ella me contaba lo siguiente: mis padres se casan y alquilaron un hotel en la calle Rivadavia y luego hicieron en la Diagonal el Hotel Ostende. Después mi papá compra un terreno enfrente a los señores Fava y hace el Hotel Nueve Ostende, que es el que está actualmente. Era una pensión, un hotel chico. Ellos alquilaban, entonces mi papá, con esa visión de futuro, vio el terreno enfrente, lo compró, lo construyó y bueno, después fue teniendo el Hotel Manetti, el Miami. Estuvimos 35 años en el Hotel Scafidi, cerca del Centenario. El Nuevo Ostende se inauguró en el año 38. Hasta que murió mi padre, todas las épocas fueron muy buenas. 2 años antes ya empezaban los hoteles a sacar el comedor, porque lo que se estaba ganando se perdía en los comedores. Porque la gente empezaba a ir a la playa y te decía: prepárenme la canasta, no almorzamos, descuéntenme de esto. Entonces ya los hoteles empezaban a dar sin comida. Le dijimos a mi padre de sacar el comedor y él contestó: hasta que yo viva, la comida no se saca, porque el hotel sin comida es hotel alojamiento. Bueno, yo tengo muchas entrevistas de este tipo que, por supuesto que no las podía traer todas acá porque si no estoy 2 horas, pero que es interesante porque nos muestran esta cuestión de la memoria, ¿no? La memoria de cómo se fue construyendo, en este caso, esta hotelería y cuáles fueron. A veces con estos testimonios personales podemos llegar a cuestiones y a problemas que no llegamos con las otras fuentes, ¿no? Con los diarios, toda la documentación, sino que, bueno, cuentan cómo fue su historia y los problemas que fueron teniendo esas familias para construir estos hoteles. Otra que fue muy interesante y que me contaba todo el proceso de justamente el Hotel Urca es Marcaida. La familia Marcaida, también hoteleros y con... ¿Cómo?
Ah, pensé que alguien me había preguntado algo. Hoteleros y con un hotel en este periodo. Bueno, la construcción del hotel provincial, de este hotel estatal, es muy interesante, no solamente por la cuestión de que aparece un hotel estatal, que luego va a ser algo bastante común durante el periodo peronista, o no tanto que los hoteles fueran directamente del Estado, sino la participación, la intervención del Estado en ese hospedaje. Y bueno, lo más paradigmático va a ser la construcción del complejo turístico Chapalmalal, ¿no? Que va a ser un complejo construido desde el Estado. Pero además de eso, el provincial va a ser como el hotel de esta nueva época, ¿no? Es decir, cuando en la primera época el hotel paradigmático, el que reinaba, el centro, era el Bristol, es como que el Estado plantea que hay que reemplazar, así como se había reemplazado la Rambla por la Rambla Bustillo, tiene que haber un hotel que va a tener características similares en cuanto a toda la cuestión simbólica de esta nueva Mar del Plata, esta nueva Argentina, y va a ser el provincial. Yo tengo un testimonio también de alguien que trabajó de joven en el provincial y es muy interesante lo que él cuenta. Dice: cumplí 15 años trabajando ahí, en 1965. Era un trabajo muy tradicional acá. Estamos hablando de una Mar del Plata que tenía unos 270.000 habitantes, 300.000. Era una ciudad ideal que tenía bien marcado el verano y el invierno. Yo creo que esa fue la Mar del Plata más atractiva. Es un hotel estatal, pero lo interesantísimo es la idea de su diseño. Cuando Bustillo lo ejecuta, cuando Fran diseña los muebles, lo desarrollan, lo ambientan todo, pero ambientan un conjunto que cuando yo lo pensaba, lo miraba, lo recorría, en esa enorme dimensión que tiene, era la mejor oportunidad de alojamiento de la ciudad. Lidiaba con él el Chateau Frontenac. Una cena que se hacía en esos salones gigantescos, que tenían una vajilla increíble. La cocina tenía 10.000 metros cuadrados. Era como una fábrica que tenía secciones. Había un lugar de comando de los chefs, que vestían el uniforme completo, el pantalón ojo de perdiz, el monito, que hablaban por un micrófono a las secciones, organizaban los que hacían el fiambre, los que hacían el dulce. La cantidad de gente que trabajaba era asombrosa. El hotel tenía más de 400 habitaciones y una capacidad de 900 pasajeros. Y cuando servían las mesas había 5 personas del servicio por mesa. Toda esa escenografía tremenda que montaban de acuerdo con los comensales, porque eran pasajeros que venían y se quedaban 1 o 2 meses. Es decir, que algunos de estos relatos hacen pensar también en el Bristol, ¿no? Porque era la cuestión de la grandiosidad que el provincial va a ocupar ese lugar central, ese lugar emblemático. Acá hay algunas otras fotografías que les traje sobre esa hotelería. Esta es toda la hotelería que está sobre Playa de los Ingleses. Este es el Hurlingham. Este es el Hotel Centenario de la familia Varese, inaugurado en 1910. Acá hay algunas.
Y esta es lo que se llamaba la casa de la empleada, que estos también se los traje porque, bueno, esto se comienza a construir en los años 30 por iniciativa de la Iglesia, que también van a plantear la cuestión de que la recreación, la playa, tiene que ser accesible a nuevos sectores sociales, ¿no? Y va a ser algo que después va a prosperar ya liderado no por la Iglesia, sino por los sindicatos, de una hotelería de tipo sindical. Acá tenemos el proceso de hotelería ya en los años 40, cuando, es decir, que por un lado tenemos la hotelería privada y por otro lado cómo se va a ir desarrollando la hotelería sindical, que es lo último que voy a hablar, pero antes de referirme a la hotelería sindical, quería decirles que durante el periodo peronista, con el proyecto de turismo social, de las vacaciones pagas, que va a comenzar con el tema de las vacaciones pagas, que va a ser en el año 45, la ley de vacaciones pagas, que primero va a ser el decreto 1740, por el cual todos los asalariados, trabajadores asalariados, van a tener vacaciones pagas. Una conquista, un derecho que ya tenían algunos gremios, como los gremios más avanzados, como era bancarios, como era empleados de comercio, como eran ferroviarios. Y esto se va a, digamos, va a ser la base de un proyecto que va a ser vanguardia en la generación de ese proyecto, la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador era Domingo Mercante, que ellos van a iniciar esto que se va a llamar el turismo social o turismo obrero, que Mercante lo va a plantear en sociedad con los sindicatos, con la CGT. Y van a elaborar esta consigna, que va a ser una consigna muy popular en la época, que tiene que ver con la hotelería, justamente porque la consigna es: usted se paga el viaje, la provincia el hospedaje. Fue tan popular que fue tomada por el gobierno nacional. Entonces después era: usted se paga el viaje, el gobierno el hospedaje. Que esta consigna, bueno, nos muestra un poco cuál era la ideología o el sentido de este turismo social. Garantizar el hospedaje. El hospedaje debía ser gratis para los trabajadores. Y los pasajes, si bien los pagaban, también había facilidades. Facilidades en el sentido de un transporte, generalmente esto era con el tren, digamos, con el ferrocarril, acuerdos con el ferrocarril de tarifas más baratas. En este periodo surge la tarifa turista, que hasta ese momento no existía, y es decir, y excursiones, ómnibus, que alquilaban ómnibus, y todo un emprendimiento de organización de paquetes turísticos que ellos comienzan a experimentar y que bueno, tuvo sus idas y venidas, porque al principio los trabajadores no querían viajar, no tenían experiencia hotelera, entonces es como que tuvieron que hacer todo un trabajo, yo digo, de construcción del turista obrero. También la provincia creó clubes de turismo social, que eran lugares, en distintos lugares turísticos de la provincia, donde oficiaban de encuentro, de ayuda, de
acción pedagógica para estos nuevos turistas, y el primer club de turismo social, por supuesto, lo inaugura en el Mar del Plata en el año 48, y es donde está la Normandina, con lo cual entre los turistas, entre los veraneantes de Playa Grande, como me decía un entrevistado, cundió el pánico. Bueno, también el complejo Chapadmalal va a ser una iniciativa temprana, porque la expropiación a la familia Martínez de Oz se va a hacer en el año 44. La expropiación está firmada por Perón y el ministro de Obras Públicas en ese momento. Perón no era presidente todavía. El ministro de Obras Públicas, que era Pistarini, que era un enloquecido por todas las cuestiones recreacionales, al punto que pidió ser enterrado en uno de los complejos turísticos y está enterrado en Río Tercero. Chapadmalal se va a hacer a imagen y semejanza del complejo turístico de Río Tercero, que es de los años 30, no es del peronismo. Porque luego el peronismo se va a apropiar de todas estas complejos y proyectos que muchos van a considerar que son de ese periodo, pero se hizo en los años 30 el complejo de Río Tercero. Bueno, estas son algunas de las imágenes de Chapadmalal, los ómnibus que llevaban a los trabajadores, las imágenes que han sobrevivido. Este es un cuadro de Santoro, que es un pintor contemporáneo, como que el mundo perdido, parte del mundo perdido es este. Fíjense que lo que está arriba es parte del complejo. Y bueno, y todas las acciones, todo lo que había comenzado en estos proyectos de turismo social, en 1950 pasan a depender de la Fundación Eva Perón. Entonces, todos estos complejos turísticos que organizaban el ocio de los trabajadores van a ser organizados por la Fundación Eva Perón. Y este folleto de la playa Bristol popularizada, es decir, este proceso que habíamos dicho que había comenzado tempranamente, ya es como que estamos en el periodo de popularización de la playa y de Mar del Plata. Este proyecto o estas políticas de turismo social van a coincidir también con todo un cambio urbano muy importante que se da durante el peronismo a partir de la Ley de Propiedad Horizontal, que es en 1948. La sanción de esta Ley de Propiedad Horizontal nos muestra que el peronismo no solo mira a los trabajadores, sino que también mira a las clases medias y a muchos sectores de clase media que habían surgido con las políticas del peronismo. ¿Y por qué digo esto? Porque las clases medias, que son las que mayoritariamente van a entrar en Mar del Plata en ese periodo, van a tener la posibilidad de adquirir un departamento. Estos edificios que se comienzan a desplegar en la ciudad y que hacen que bueno, el lugar emblemático de gran cambio es la Avenida Colón, donde van a ser demolidas las grandes mansiones que estaban en esa avenida y reemplazadas por los edificios de altura.
Y estos departamentos, es decir, la profusión de estos departamentos, a mi entender, van a competir con la hotelería. Es decir, porque aparece una nueva, que siempre estuvo, pero no en una... Es decir, siempre los veraneantes iban a hotel y a sus residencias, o sea, siempre hubo que la residencia competía con el hotel, pero no en el grado de los departamentos, ¿no? Entonces, la hotelería va a tener en estos periodos sus momentos de crisis. Crisis que yo he revisado todas las revistas OPEBAR y las revistas de la Asociación de Hoteleros, es muy notable eso, por dos competencias que van a tener. Una, los departamentos. Pensemos muchos departamentos muy chicos, accesibles, y bueno, todos sabemos quiénes fueron los que adquirieron esos departamentos y a dónde fueron esos edificios. Y el otro va a ser la aparición de la hotelería sindical. La hotelería sindical que aparece con el primer peronismo, contrariamente a lo que por lo menos esa es mi hipótesis, esa es mi investigación, contrariamente a lo que se considera y que en general lo que se ha divulgado, además de la divulgación de la prensa, hay un libro emblemático que ha sostenido eso, que es el libro de Sebrelli, Mar del Plata, el ocio represivo, es que esa hotelería se desarrolló durante el primer peronismo. Mi postura es la opuesta, es decir, los censos que he trabajado muestran que en el año 56, en el año 55-56, hay 5 hoteles sindicales en Mar del Plata, y que el desarrollo de la hotelería sindical es posterior. Y en gran parte de ese desarrollo de la hotelería es con el gobierno de Onganía, cuando los sindicatos van a tener el control de las obras sociales. Y el ingreso de dinero a los sindicatos se va a duplicar o triplicar. Esa ley de obras sociales y la creación del INOS con Onganía exige a los sindicatos que deben brindar los servicios sociales, fundamentalmente médicos y turismo. Y a partir de ahí el desarrollo de la hotelería sindical va a ser mucho más importante, va a crecer exponencialmente. Y esa hotelería que había comenzado, en el caso de Mar del Plata, con la compra del Hotel Riviera y del Hotel Hurlingham por el gremio de empleados de comercio, que era un gremio muy importante en la época, y que el que había sido secretario general en los años 30, Borlenghi, iba a ser el ministro del Interior de Perón. Entonces era, digamos, un gremio que tenía poder y que también yo siempre me pregunté, cuando hice esta investigación sobre la hotelería sindical, cómo había surgido en la Argentina esto de la hotelería sindical, porque una vez más, algo que para nosotros es natural no existe en ningún lugar, ni en Latinoamérica ni en Europa. Hay algunos hoteles sindicales, pero no en la magnitud del caso argentino. Entonces, bueno, traté de indagar de dónde venía esto, ¿no? Y un poco hay antecedentes en los gremios, sobre todo ferroviarios, donde los gremios ferroviarios
Primero que los ferrocarriles tenían su hotelería, y eso le viene de los ingleses. Y los gremios fueron replicando esto para sus trabajadores. Entonces hay antecedentes de hotelería sindical del gremio de ferroviarios. Y en el caso de empleados de comercio, Borlenghi, cuando es secretario general, plantea la cuestión de el gremio tiene que tener su hotelería. O sea, que hay gremios que ya los venían planteando de antes, pero esto, bueno, tiene un desarrollo muy importante durante el primer peronismo en Córdoba, con la creación de colonias de vacaciones, y en Mar del Plata es como que va a costar más entrar. Es decir, ¿por qué? Porque existe una hotelería privada muy fuerte, muy importante, y también está la hotelería estatal, intervenciones del Estado, como el caso de Chapalmalal. Entonces el proceso va a ser un proceso más lento. La negociación con De Rubertis, yo lo llegué a entrevistar a De Rubertis, la hizo Bandor, o sea, directamente Bandor, y bueno, para ellos era muy importante que en esta ciudad, que había sido marcada como una ciudad de élite, de las clases altas, los gremios y este gremio, que era en ese momento el gremio más poderoso, tuviera su hotel. Y así conseguí esta fotografía, que es prácticamente única, del hotel del sindicato. Bueno, yo con otro testimonio terminaría esta charla, y todas las preguntas que me quieran hacer, por supuesto que me interesa que me las hagan, con otro testimonio, en este caso de Darío Lugoni, que era un empleado de Casa Fava, que decía lo siguiente: la hotelería siempre fue vital para Mar del Plata y pasó por varias etapas. Estaba la muy lujosa para hospedar a las familias bien porteñas. Luego apareció una más modesta y también más moderna. Recuerdo que en el 38, cuando vine a vivir aquí, algo grandioso que se estaba construyendo era el Hotel Provincial del edificio del casino. Lo estoy viendo a Perón, cuando vino para el primer festival de cine y paraba allí con su comitiva. También en esa época se inauguró el complejo de Chapalmalal y llegaron contingentes de escolares y obreros. Luego estuvo la hotelería de los gremios. Los poderosos sindicatos compraron los viejos hoteles ya en decadencia: el Hurlingham, Rivier, Royal, Tourbillon. Bueno, muchas gracias. Una pregunta le hago. Cuando usted plantea el hotel sindical con el hotel familiar, es un poco discutible la posición, sobre todo porque en esa etapa primera, la segunda, digamos, no la primera de los 6 hoteles, sino la segunda etapa, el sindicalismo no es constructor. El sindicalismo compra los hoteles en decadencia, como bien dice el testimonio, que hubieran sido terminados con arquitectos, como va a terminar Chateau Frontenac, digamos, ¿no? Y de alguna manera, el sindicalismo también vino a salvar una estructura turística que de no haber existido hubiera sucumbido, porque los hoteles en Mar del Plata venían en decadencia fuertemente. Toda esa estaba sobredimensionada para una realidad económica que empezaba a cambiar, digamos, ¿no? Entonces creo que hay ahí una cuestión que hoy se la ve como una fuerte competencia, porque hoy sí el sindicalismo pasó a ser constructor. Los Puerta, por ejemplo, ha sido un constructor, y hoy vemos cómo el sindicalismo ya compra y construye, digamos.
Eso no era, en la primera etapa, no era lo que hacía el sindicalismo. El sindicalismo tomaba hoteles, más allá de la triste experiencia de la UOM, que terminó muy mal, digamos, en términos de construcción, pero la realidad es que la construcción es muy tardía del sindicalismo para constituirse como competencia, digamos, ¿no? Bueno, es tardía la aparición de la hotelería sindical, porque el primer periodo, aunque casi todos van a comprar hoteles viejos, digamos, que se los consideraba obsoletos, y que yo creo que también había una cosa simbólica por parte de los sindicalistas de decir, bueno, este hotel que fue el segundo en lujoso ahora es nuestro, o el Esmata que compra. Hay otros que también ellos arman, como Luz y Fuerza durante el primer peronismo, es decir, que ellos construyen. Pero la competencia que se va a ver más los años de los 60, fines de los 60 que yo hablo, primero que yo hablo de lo que plantean los hoteleros, ¿no? Es decir, esa es mi fuente, los hoteleros. Porque ellos, ¿qué es lo que dicen? Que hay una competencia desleal. ¿En qué sentido? En el sentido de que no tenían impuestos, incluso tenían turistas que no eran del gremio, es decir, que tenían menos tarifas de gas, de electricidad. Hay muchísimos comunicados y hay toda una bibliografía al respecto sobre esta competencia con la hotelería sindical por parte de la hotelería privada. Y la otra competencia que yo hablo es con los edificios, incluso muchos hoteles fueron digamos, transformados en edificios de propiedad horizontal. Pero creo que con la hotelería sindical se va a dar más adelante, porque es cuando van a crecer esa hotelería, que ya en los años 80 va a representar el 12% de plazas, la hotelería sindical. Perdón, Elisa, si me permitís, al señor le quiero comentar. Yo he trabajado toda mi vida en la parte pública, en la Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires, que es quien regula la actividad hotelera, porque en el año 1948, con la ley de turismo, también el gobierno de Mercante, la ley 5254 crea el registro provincial de hotelería y afines. Entonces, toda la hotelería se ve supeditada a la reglamentación provincial, a una serie de impuestos y demás, que justamente la hotelería sindical no tiene. Incluso en una época donde eran fijadas las tarifas por las categorías. Y ahí es que venía también el tema de ese tipo de competencia. Y además, los hoteles sindicales no estaban encuadrados dentro de esta reglamentación. Tampoco estaban categorizados. Ahora pueden pedirlo, no es obligatorio, pero si ellos lo piden, se los categoriza. Y además, también venía el tema que supuestamente el hotel sindical estaba hecho para recibir a sus afiliados o familiares. Y eso en la práctica, en algunos momentos no se daba. Y no había nadie que lo controlara tampoco. Y aún ahora creo que tampoco. Entonces, de ahí viene el tema de la competencia. Esto se lo digo desde la parte pública, porque también desde ahí lo observaba. Hay una cantidad enorme de hoteles chicos, que el otro día explicaban cómo había sido la evolución, familiares en el centro de la ciudad de Mar del Plata, que luego se fueron transformando en viviendas o que cambiaron su destino. Pero hubo uno que a mí siempre me llamó la atención, que es un hotel emblemático, que es el Majestic. ¿Cuál es la historia de ese hotel? Porque es muy antiguo y ahora es la sede del Instituto Permanente de Arte, ¿no? Mira, no sé bien cómo fue la historia singular pero es como que
también de donde es ahora la universidad, es decir, son familias que después no lo pudieron mantener porque en muchos casos esos hoteles eran hoteles muy costosos, que es lo que pasó con esto que los gremios aprovecharon y compraron, ¿no? Porque lo que llama la atención es que ese edificio permanezca casi, me imagino yo, igual que en la época en que era hotel, que nunca nadie, por lo menos yo supiera, contó la historia, porque hay otros que se sabe la historia, pero la historia del hotel, hasta qué momento funcionó como hotel. Y después fue como que quedó allí en un limbo y después se transformó en Instituto Polivalente de Arte, por las características arquitectónicas que es bastante curioso. Claro, está igual. Sí, está igual por fuera. Por fuera, sí. Destruido. Pero lo que pasa es que es muy antiguo. Tengo un chico que estudió ahí. Sí, es muy bien.